Ajá. Sabés que el síndrome se llama burnout, tiene distintas definiciones, lo voy a bajar bien a tierra como me gusta a mí para explicarle a las personas. Es desgaste emocional, ¿sí? Desgaste o alienación, ¿sí? Física, mental y emocional. Y en el año 2000 ya la Organización Mundial de la Salud lo puso dentro de lo que llamamos trastornos mentales relacionados a las personas al trabajo. O sea, es la respuesta frente a un estrés crónico laboral mal gestionado. A ver, un estrés crónico que no percibí y que se fue agigantando y convirtiendo en otra cosa. Maravilloso lo que acabas de decir, porque quiero dar tips prácticos a la gente que está mirando en este momento. Esto se da de manera progresiva, no nos damos cuenta. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo? Bueno, el tiempo puede ser desde 6 meses a 1 año, pero hay algunos síntomas que están buenos saberlo. Primero, en este último tiempo en la Argentina se hicieron muchísimos estudios del síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque después de la pandemia empezamos a trabajar de manera digital. Estamos conectados todo el tiempo a las redes. Y algo muy interesante, las mujeres son más propensas a tener burnout. ¿Por qué? Porque después del trabajo seguimos trabajando, ¿sí? Y por otro lado, los millennials y la generación X, o sea, los jóvenes, son los más afectados. ¿Por qué? También porque se empezó a trabajar de manera híbrida o de manera digital. Entonces, están conectados permanentemente. Ahora, hay 2 tipos de burnout, activo y pasivo. El pasivo es el que le pasa a los jóvenes. Les genera desinterés, desmotivación, no tienen ganas de trabajar. Eso también es burnout. ¿Sí? ¿Eso también? Eso también es burnout. Pero entonces uno lo puede confundir con otra cosa. Exacto. ¿Por qué? Se puede confundir con depresión y ansiedad, que estos son los síntomas más grandes y cuando ya llegamos tarde a detectar el burnout. ¿Sí? Estos son datos importantes. El 47% de las personas que tienen burnout no llega a lograr descansar después del trabajo. Y el 32% se siente desmotivado y no le interesa su trabajo. Ahora, vamos al camino inverso. ¿Cómo salgo de ese cuadro? Una vez que ya tengo el diagnóstico. Bien, las buenas noticias, como me gusta decir a mí. Primero, hay tratamiento para esto. El tratamiento siempre es de manera abordaje global. Si llegamos muy tarde y ya la persona tiene depresión y ansiedad, tenemos que hacer un abordaje complejo en el sentido que tenemos que incluir no solo a los psicólogos, sino también a los psiquiatras si necesitan de psicofármacos. Si no, hacemos un tratamiento donde lo primero que se le enseña a la persona es a tener psicoeducación, o sea, autoconocimiento. Conocer primero qué es el burnout, cómo llegó a él y qué causas le generan a cada persona burnout. O sea, es necesario saber el origen. El origen, pero cada persona tiene distintas formas de llegar al burnout. Pero puede ser algo individual, es decir, los estímulos que provienen de la afuera y cómo uno los procesa o problemas de la estructura del trabajo. Está buenísimo lo que decís. Los factores del burnout son múltiples. Está lo ambiental, o sea, hay profesiones que son más tendientes a tener burnout. Por ejemplo, las personas que están en el área de salud, lo vimos en la pandemia, que obviamente los médicos lo sufrieron. Las personas que están en atención al cliente y los docentes. Esas 3 profesiones son los que más tienen, digamos... o sea, que están al límite. Están al límite. Siempre pero al límite. También hay factores que tienen que ver con lo laboral, que son la carga horaria laboral, los pocos recursos, la baja autonomía, la no formación, la no capacitación. Eso también genera mucha ansiedad en la persona. Pero hay características personales que también hay personas que tienen más tendencia a tener burnout. Por ejemplo, hay que ver sus niveles de optimismo, cómo están, sus niveles de amor propio, sus niveles de manejo del estrés y sus niveles de cómo gestiona las emociones. Eso hace a que pueda suceder o no el burnout. Que nosotros tenemos mucho que ver. Hay determinados caracteres que tienen cierta predisposición. Porque yo me quedé con algo que dijo hace unos momentos, el tema que gestionamos mal. ¿Qué es lo que gestionamos mal? ¿Los horarios de descanso, por ejemplo? Bien, gestionamos mal, en principio, lo que se llama el estrés, ¿sí? Que es una tensión necesaria para vivir. Quiero diferenciar burnout con estrés, porque muchas personas lo toman igual. El estrés no siempre es negativo, también es positivo. O sea, es una atención necesaria que necesitamos para vivir. Sí, para estar alerta para distintas situaciones. Ahora, el burnout siempre es negativo. ¿Y qué es lo que gestionamos mal? Por supuesto, la persona empieza de a poquito, por eso esto es progresivo, anoten este tip,
aislarse, empieza a dejar de hacer actividades recreativas, actividad física, empieza justamente a no tener más contacto con la familia. Ahora, insisto, ¿cómo lo das vuelta a eso? Porque no es sencillo, no es que es una palanquita y decís, ahora me conecto, ahora me pongo en positivo y empiezo a hacer lo que no estaba haciendo, o lo que sé que me hace bien. Primero te tenés que dar cuenta que te aislaste, porque este síndrome es importante. Ponen toda la energía en el trabajo. Hay una característica fundamental del burnout que se llama despersonalización o alienado. ¿Qué significa? La persona responde a sentimientos de indefensión o sentimientos de impotencia de manera contraria. ¿Qué significa? Se pone maníaco, se pone en hiperactivo y trabaja todo el tiempo. Está 24 horas trabajando todo el tiempo. ¿Puede ser que sea una característica de aquellas personas que están sobreadaptadas, que quieren demostrarse a sí mismas y a los demás lo que son, lo que saben? Sí, y ahí viene lo cultural. Nosotros vivimos en una sociedad donde el éxito, el logro, el tener dinero, el que hay que pagar las cuentas, entonces eso también nos lleva pero el mundo a que es así. trabajemos. Sí, el mundo es así, pero también es cierto que hay que poner límites a horarios de trabajo. Hay jefes que envían hoy por medios digitales, sábado 11 de la mañana, domingo 3 de la tarde, y la persona está conectada todo el tiempo. Por eso hoy les afecta mucho a los jóvenes, y quiero hablar del burnout pasivo, que no pierden interés, entran en estados de depresión y de desmotivación. Bien. ¿Lili? Sí. No, le quería preguntar, digo, el primer síntoma, ¿por qué yo levanté la mano y dije que tenía ejemplos? Sí. Un día, no se rían, yo creo que lo conté acá igual, un día me vine a trabajar con una media sola, para que vean. Una media, me traía botas y traje una media, la otra me la olvidé en mi casa. Como dicen, no sé. El otro día me dijo mi sobrino que yo iba caminando, me llama, me dice, tía, él dice que yo di vuelta, lo miré, seguí caminando como si nada. Muy bueno. Es decir, nunca lo vi. Digo, ¿eso qué es? Por eso digo, a mí me preocupó. Me reí de las dos cosas, pero también me puse seria porque digo, algo me está pasando. Pero a ver, uno puede tener distracciones. Eso, por eso digo. ¿Y cómo distingue las distracciones a estar quemado? Hay distintos síntomas, ¿sí? Para notar. La falta de concentración es uno de los síntomas, pero no es el único. También hay sensación de irritabilidad, la sensación de desmotivación en el trabajo, más allá de que pueda estar rindiendo y rindiendo mal. La frustración, ¿por qué? Porque la persona quiere resolver problemas pero no puede. Y eso también le genera desgaste emocional. Y empieza a ver lo que se llama el abuso de drogas o de comida o de sustancias para sentirse mejor. Para sentirse mejor, exactamente. Pero también tenemos síntomas físicos, dolor de cabeza, insomnio, el descanso se altera, taquicardia, sí, por supuesto. Y en algunos casos hay personas que llegan a tener pensamientos de ideas suicidas, o sea, porque empiezan a tener desesperanza. Sus logros no les alcanzan. A ver, uno dice, si estoy quemado o digo, he hecho el diagnóstico. La consulta inmediata. La consulta es... Digo, no es algo menor, ¿viste? Que a veces uno lo puede pasar, ay, sí, estoy quemado, necesito desconectarme un poco. Sí, un fin de semana y estoy. Y no es un fin de semana y estoy. Lo vivimos como algo normal hoy en día, estar quemado. No es normal y hay que pedir ayuda profesional porque a veces se llega tarde y entramos en cuadros de depresión y ansiedad, que eso sí requiere de psicofármacos y es un tratamiento más largo. ¿Se pueden transformar en algo crónico? Se puede transformar en algo crónico, por supuesto, y la familia y el entorno lo ve. ¿Por qué? Porque se empiezan a aislar y alejar de todo lo que no tenga que ver con lo laboral. Lo pueden ver como alguien hostil, podemos mostrar hostilidad, también irritabilidad, frustración. Se puede empezar a mostrar quejosos del trabajo. Ya cuando se quejan más del trabajo, se quejan, pero siguen trabajando. Eso es lo notable, ¿no? O sea, entramos en contradicciones, digamos. Exactamente, pero con estos tres síntomas, digamos, desgaste emocional, baja de energía, la despersonalización, esto de estoy alienado, sigo trabajando aunque no me guste, y la falta de realización personal, o sea, me alejo de todo lo que tenga que ver con lo personal, lo social, lo recreativo, lo físico, son tres claves básicas. Si empieza a pasar eso, agarrémoslo a tiempo, gente, lo antes posible, porque la buena noticia es que existe tratamiento y la persona puede empezar a tener herramientas de manejo del estrés, se le empieza a generar hábitos saludables, que pare para comer, que empiece... Lo que uno sabe que hay que hacer, pero no lo aplica. Exacto, pero no se aplica. Con si no aplicas nada,
termina siendo todo un caos. Al acompañarlo con un profesional, bueno, empiezan a aprenderlo de nuevo, es como si hubieran olvidado. Tal ¿Por cual. qué? Porque se convirtieron en máquinas, se han alienado. Caro, gracias por haber venido. Muy clara, ¿eh? La verdad que nos bajó el tema y le dio la importancia que tiene. No es algo, ya terminamos, ¿no? Ya está terminado. No, vamos. Nos quedamos. Los recreos son importantes, las pausas y los recreos son importantes. Bueno, Claro muy que bien. sí. Caro, gracias por haber venido. ¿Cómo sos en redes? En redes Carolina Sorondo, ok, en Instagram. Además doy tips gratuitos todos los días y vivos gratuitos y consultas gratuitas, porque hay gente que no la está pasando bien económicamente, así que aprovechen. ¿Respondes todo? Y respondo todo y estoy online. @ Carolina Sorondo. Ok. Ok, perfecto. Ok.